Listo, entonces lo último que nos queda por ver es los problemas de hace 2 semanas, 3 semanas, los de geometría. ¿Listo? Que como vieron los problemas, ¿qué tal estaban estos de geometría? Suelen ser raros porque uno no sabe tanta geometría como cree que sabe cosas. Em, pero estaban más o menos trabajables, supongo. Yo tampoco me acuerdo cómo, o sea, como qué tantos problemas hicieron, pero pues miremos. Listo, entonces, ¿qué decían estos problemas? El primer problema, entonces el primer problema decía que teníamos un campo como una cosa donde se siembran las cosas y queríamos hacer, queríamos delimitar un área como con un rectángulo que tuviera esta forma. Y dentro del campo había ciertos grillos, entonces quería que son los puntos que están ahí dentro de la gráfica, y entonces lo que queríamos ver era, dadas las coordenadas del rectángulo, cuántos grillos estaban em, dentro del rectángulo que podíamos formar. Entonces la idea era esto, nos daban como las dimensiones del rectángulo, pues básicamente nos daban las esquinas, entonces el rectángulo siempre iba en esta forma, entonces simplemente nos daban los puntos para cuadrar el rectángulo con esa forma y nos daban la posición de cada uno de los grillos, entonces dado el rectángulo simplemente teníamos que contar eh, pues cuántos grillos estaban ahí. Entonces este problema se puede hacer de dos formas. Eh, un poco a las malas es ir pasando por cada uno de los grillos y mirar si el grillo está dentro del rectángulo o no. Entonces pues tener como las posiciones de estas y ver si esto queda dentro del rectángulo, teniendo en cuenta las coordenadas del rectángulo, eh, que es pues, o sea, digamos que eso resuelve el problema, pero tiene que estar computando todo el tiempo las mismas cosas. La otra forma de hacerlo es olvidarse del rectángulo y pensar en las proyecciones de las líneas. Y generalmente muchos de estos problemas de si estoy dentro de lo que es generalmente un polígono regular o no, yo lo que miro es no las dimensiones del polígono, sino como cuáles son los rayos que salen a partir de esos vectores, y a partir de eso puedo hacer el cálculo. Entonces, si yo calculo estos rayos de acá, que es básicamente pues, pensar en hacer una línea infinita que pasa por cada uno de los ejes del rectángulo, entonces como estas líneas infinitas, que están dadas pues básicamente por la ecuación de la recta que está determinada por los puntos del rectángulo que me dieron, entonces es fácil de calcular. Entonces lo que quiero ver es que los grillos estén dentro de estas dos y dentro de estas dos. Y mirar eso es básicamente, dado el punto del grillo, despejar con la ecuación de la recta, que es resolver estas dos ecuaciones que están acá abajo. Entonces, dado el punto del grillo, yo quiero que esté entre esta recta y que esté entre esta recta y esta recta. Y entonces eso lo puedo hacer pasando directamente sobre todos los grillos, que volvería el problema en un problema de tiempo lineal. Entonces, esta es la solución, y creo que todas son sus soluciones. Eh, sí, creo que sí. Que básicamente lo que está haciendo es eso. Entonces, para cada uno de los grillos, eh, los está poniendo en el arreglo de grillos. Digamos que todo esto lo podría hacer directamente en ese por simplemente leyendo los grillos. Y lo que miro es cada una de las rectas, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos rayos que estoy generando, miro a ver en dónde, en pues cuál de estas se cumple, que esta es esta verificación que está acá, ¿cierto? Entonces sí, está entre como antes de D o después de menos D y lo que será otra ecuación. Simplemente eso es lo que verifica el if. Y entonces, pues miro a ver cómo los grillos que están ahí. Entonces, ese era este primer problema. El segundo problema era tal vez el más raro de todos. Entonces, esto lo que dice es que tenemos una zanahoria que queremos cortar entre n personas. Entonces, lo que queremos hacer es estos cortes.
longitudinales de la zanahoria, de tal forma que a cada persona le toque la misma área de zanahoria. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que encontrar es cuáles son estos puntos de acá, pensados como en esta distancia, como a qué distancia tengo que hacer el corte de la zanahoria, de tal forma que si hago n cortes, todo el mundo tiene pues la misma cantidad de zanahoria, básicamente. ¿Mm? Eh, Bueno, no importa, se me fueron las fórmulas, pero entonces la idea es pensar en la relación de los triángulos. Entonces, si yo lo pienso por la similitud de los triángulos, esto funciona bien. Entonces, si la zanahoria es este triángulo, que la zanahoria siempre es un triángulo que tiene altura h, entonces la relación entre este triángulo y este triángulo, que es el corte I, está dada por la distancia de x y con h, ¿cierto? Es como en la razón entre esos dos valores. ¿Sí? Y para hacer este corte I, pues esto tiene que corresponder a el área del triángulo, ¿cierto? Y el área del triángulo tiene que ser igual para todos pues para cada una de las personas. Entonces, el área del triángulo I tiene que ser simplemente I sobre N. Y entonces la relación entre eh, el triángulo I y el triángulo completo se tiene que mantener en el área, ¿cierto? Entonces la relación entre el área del triángulo I y el triángulo completo se tiene que mantener, que como esto es el área del triángulo I, tiene que ser exactamente como la relación del área entre estos, ¿cierto? Y esa es la clave de hacer eso, de pensar si la relación es R, entonces la relación entre las áreas es R cuadrado. Esa es la clave. Y entonces, una vez teniendo eso, pues ya simplemente es despejar como cuál es el punto, este punto X y donde voy a hacer el corte, que sería como la raíz de la altura completa de la zanahoria sobre las divisiones que tengo que hacer, que eso es 100% lo que no hace el código que está acá, pero hace algo parecido. ¿Mm? Eh, Yo la verdad no descubrí por qué, pero está haciendo la misma idea. Básicamente está haciendo la ecuación cuadrática para encontrar el punto I. Supongo que a partir de la distancia em, desde todo lo alto de la zanahoria hasta ese punto I. Y da exactamente lo mismo. Pues ahí Es la idea. es como que trapecio inferior elevado a abajo por arriba. Ah, ok. Calculaba como las alturas de las bases. Y después, como para la superior, la usaba después para el ácido. Y pues calcular el área de trapecio. Depende de la altura. Y la fórmula cuadrática. Porque, porque yo voy a dar la misma área con dos diferentes alturas, pero una altura era cuando el trapecio tenía más altura y se pasaba por realidad negativo y por eso ahora la altura. Entonces Cuando toca el trapecio era un triángulo. pues solo restar la parte. Sí. O sea, esto lo que está haciendo es calcular el área como el pedazo uno que es este cuadrado de acá, pues este trapecio de acá. Eh, Esto tiene que tener alguna área y después cálculo el del siguiente, el del siguiente, el del siguiente, hasta llegar al triángulo de arriba, que es la otra forma de hacerlo, eh, que es prácticamente lo mismo. Entonces, realmente para el otro lo que tengo que hacer es simplemente este for con no todas estas fórmulas, sino simplemente ir aplicando la otra fórmula y funciona. Hace exactamente lo mismo, entonces términos de complejidad para efectos prácticos están haciendo lo mismo, simplemente están siendo lineales. ¿Preguntas? Este era raro, porque toca pensar en estas cosas, que realmente lo que estaba haciendo esto era pensar las zanahorias en términos de triángulos, que generalmente es algo que uno puede hacer en geometría, entonces siempre tratar de reducir los problemas en, en los triángulos que se puede formar. Ahorita hay otro problema que hace lo mismo. Entonces, el tercer problema lo que decía es que
em, yo tenía un conejo que tenía que saltar una cerca para ir a jugar con una vaca que estaba a una distancia dada y el conejo solamente podía saltar distancias que le gustaban. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer saltos en alguna de las distancias que le gustan al conejo. Esa es una lista de distancias que nos dan. Y lo que queremos ver es cuál es la mínima cantidad de saltos que tiene que hacer el conejo para poder llegar hasta esa distancia. ¿Sí? Y uno siempre puede llegar a esa distancia porque el conejo puede saltar en todas partes. Entonces no estamos restringidos a una recta, sino estamos en dos dimensiones y eso quiere decir que pues, el conejo puede saltar a cualquier punto y debería poder llegar a esas distancias. Entonces, si estamos, entonces si el conejo empieza en 0, 0 y tiene que llegar a 12, 0 dentro del plano, entonces, ¿qué debería hacer? Como queremos minimizar los pasos, pues lo que debería hacer el conejo es saltar lo máximo que puede y eso debería llegar. Entonces, si el conejo salta en lo máximo que puede, que es 5, y después vuelve a saltar lo máximo que puede, es 5, después ya no puede saltar hasta 12 porque estaría en 10 y necesitaría saltar 2 y no puede hacer eso, pero más o menos digamos que ya sabemos que puede llegar. ¿Mm? Entonces, bueno, pues podría saltar 4 y después 3 y ya. ¿Sí? Em, entonces, eso es lo que queremos hacer. Yo siempre puedo saltar una distancia que tiene por lo menos eso. Entonces, ¿cuál debería ser el mínimo de pasos? Entonces, si yo tengo todas las distancias que puede saltar el conejo ordenadas, el mínimo de pasos tiene que depender del máximo, ¿cierto? Entonces yo debería saltar todo lo máximo que pueda y después ver cómo tengo que saltar para llegar hasta el final, ¿cierto? Entonces, eso básicamente es, pues yo voy a saltar todo lo máximo que pueda, que en este caso es solamente saltar una vez el máximo, y después tengo que saltar a algún punto del plano que me lleve hasta la distancia final. Y la clave de eso es que esos puntos del plano van a tener una distancia y se tiene que cumplir que la distancia tiene que ser menor o igual que 2 veces la distancia máxima. ¿Mm? Realmente tiene que ser, bueno, no, sí, menor o igual. Entonces, en el caso en el que exactamente tenga que saltar la distancia que es el número que le gusta al conejo, pues entonces pues simplemente salto eso y ya. Y si no, tengo que hacer como este triangulito de alguna forma deformada que me permita hacer eso, pero sé que la distancia máxima que debería poder saltar es 2 por el valor máximo de la distancia que le gusta al conejo. Porque si necesitara saltar más, entonces eso quiere decir que el conejo de entrada no podría llegar hasta el final de la distancia. Entonces, o sea, uno puede asegurar que esa fórmula se cumple. Eh, y entonces, teniendo en cuenta eso, yo sé que el número mínimo de saltos que tiene que hacer el conejo está entre 2 y la distancia a la que tiene que llegar sobre el máximo. ¿Mm? Entonces, es simplemente hacer eso y en algún momento, pues yo tengo que poder hacer ese triángulo de alguna forma. ¿Mm? Em, entonces, esa es la respuesta, o la respuesta es uno, si puedo saltar exactamente hasta el punto que me están diciendo. ¿Sí? Eh, entonces, esto es lo que tenía este código. Entonces, si la distancia que tengo que saltar está entre los números que puede saltar el conejo, entonces respondo uno porque simplemente salto eso y ya. Y si no, entonces tengo que hacer este cálculo de acá, que es calcular como el techo entre la distancia a la que tengo que llegar y el máximo de los números que le gustan al conejo, y el número que sea mayor entre ese y 2. ¿Mm? Entonces si puedo llegar en 2 pasos, pues entonces, o sea, si ese número es menor que 2, entonces seguro puedo llegar en 2 pasos. Eh, y si es mayor que 2, lo que hago es saltar número máximo que puede saltar el conejo es -2 y los últimos 2 saltos tienen que cumplir la ecuación esta. Tengo que hacer el triángulo S. ¿Mm? Y, y entonces eso era la respuesta. ¿Alguna pregunta?
Eh, listo, entonces este es el otro de los triángulos. Que se está saliendo por alguna razón. Pues ya que lo veo bien. Entonces, este problema, que era lo que decía, entonces tenemos un polígono convexo regular, ¿sí? Y queremos pintar un ángulo utilizando los vértices de ese polígono, como algunos de los vértices de ese polígono, de tal forma que el triángulo que resulta de esos vértices, entonces necesitamos tres vértices para poder pintar ese ángulo, que eso sea lo más cercano a un número dado, ¿cierto? Entonces, imagínense que tenemos, bueno, voy a pintar acá. Entonces, lo importante de esto es cómo funcionan los polígonos regulares. Si los polígonos son regulares, todos los ángulos tienen el mismo tamaño, eh, y uno pues puede saber cómo, cuáles son los ángulos de esos. Eso es una fórmula que puede calcular. Entonces, si por ejemplo acá quiero un ángulo de 90, entonces pues digo, claro, el vértice 1, 2 y 3 hacen que F, y entonces este ángulo es de 90. Si quisiera un ángulo de 120, pues va a pasar lo mismo, porque como no puedo hacer un ángulo de 120 entre estos, entonces el ángulo del vértice 1, 2 y 3 es el número más cercano que me llega a 120, que sería 90. Y si quiero hacer un ángulo de 10, entonces el ángulo más cercano que puedo crear sería entre 1, 2 y 4, que hace que este ángulo de acá sea de 45, ¿no? Entonces esas son básicamente las únicas dos opciones que puedo tener. O cojo el ángulo completo del polígono o lo cojo partido por alguna parte, ¿no? Em, y todo pensando en tengo que llegar a ese número. Entonces, para calcular el ángulo, este es el ángulo que quiero calcular. Entonces, el ángulo de los polígonos regulares tiene que estar dado por estas fórmulas, que es básicamente si cojo uno de los ángulos del polígono, esto, cuando B1 es menor que B2, que B3 como ordenados, entonces está cogiendo uno de los ángulos del polígono. Entonces, esta es la fórmula, y si no, esta es la fórmula. Simplemente, como en cualquier otro caso, cualquier otro ángulo que coja, está determinado si P2 es el nodo central de ese, pues como de ese ángulo. Entonces, simplemente es 180 por P3 menos P1 sobre el tamaño del polígono. Y eso me da directamente, pues cualquier otra combinación, y solamente lo tengo que probar con un trío de vértices, porque como todos los ángulos son iguales, no tengo que probarlos con nada más, ¿cierto? Entonces, tiene que ser alguna combinación de los vértices 1, 2 y 3 literalmente. ¿Mm? Y entonces, después de eso, teniendo estas opciones sobre todos esos ángulos que calculé, que solamente pueden ser esos dos, entonces tengo que ver cuál es el que tiene una diferencia menor con el número al que quiero llegar. Entonces, es lo que decíamos ahorita, si quiero hacer un ángulo en el cuadrado de 120, entonces esto me daría 90 menos 120 y 45 menos 120, y lo que en el valor absoluto tenga el valor menor, ese es el ángulo que debería coger, como la tripla que debería coger. ¿Mm? Y entonces lo importante es como darse cuenta de eso. Eh, que esto funciona si los polígonos son regulares, si los polígonos no son regulares, me toca como teselar el polígono en triángulos. Entonces, generar los triángulos que para un polígono de n lados tendría un triángulo, tendría n menos dos triángulos. Y básicamente es analizar los ángulos de los triángulos. Eh, pero pues es como la misma idea. Aquí también lo puedo hacer en triángulos, pero todos los triángulos son iguales, entonces no importa. Eh, Listo. Y entonces acá el código está haciendo exactamente eso, ¿sí? Ya no me acuerdo, yo lo vi hace rato. Eh, Está calculando los ángulos, y en este pedazo... Ah, claro, lo está haciendo para todos. Entonces está revisando como todas las parejas, porque eso me lo salté del enunciado, como si hay muchas parejas que respondan la pregunta, que tiene que haber, entonces cualquiera funciona. ¿Mm? Eh,
Ah, claro, esta trampa. Entonces está calculando todas las reversas, todas las posibilidades, como todos los ángulos, y después lo que hace acá en esta parte de abajo del código es mirar como cuál es el número que está más cercano. Entonces, en esa diferencia, mira cuál de los vértices es el que tiene el que genera el ángulo que tiene una diferencia más cercana al ángulo al que yo quiero llegar. Y la respuesta siempre es alguna combinación del vértice uno 2 y alguno de esos, de los otros vértices, que serían o el 3 o cualquier otro. ¿Mm? Eh, ¿Preguntas de este? Listo. Y entonces el último problema, lo que decía es que tenemos un reloj mágico de área infinita sobre el plano, y el área siempre está dividido siguiendo este patrón, ¿cierto? Entonces, el primer cuadrante está pintado de negro, como el primer cuadrante de distancia 1 está pintado de negro, el segundo de blanco, el tercero de negro y el cuarto de blanco, y después se intercambian. Entonces, en el segundo cuadrante empiezo con blanco, negro, después vuelvo a cambiar como haciendo una especie de cuadro de ajedrez. Y le disparan con un cañón a este reloj y la bala del cañón pega en alguna parte. Y lo que queremos saber es si la bala del cañón pegó en una parte negra o en una parte blanca. ¿Mm? Entonces, básicamente lo que tenemos es esto. Entonces, la bala del cañón, que es el punto rojo, pegó en algún punto XY, que es lo que sabemos, y para saber cuál es el color de eso, tenemos que calcular cuál es la distancia entre el centro y ese punto. ¿Mm? Y si sabemos esa distancia, tenemos tres posibilidades, cuatro posibilidades para saber cuál es el color del punto. Entonces, si la distancia es un entero, eso quiere decir que la bala pegó en uno de los bordes de estas áreas, entonces pegó como en alguno de estos bordes, y los bordes siempre son negros. ¿Mm? Entonces, eso tiene que ser negro. Y si la distancia no es un número entero, entonces tengo que ver en qué cuadrante quedó. ¿Mm? Entonces, si está en el cuadrante uno o 3 y el número es impar, quiere decir, o sea, como la parte entera del número es impar, quiere decir que estoy en un cuadro blanco. Y si estoy en los cuadrantes 2 o 4 y el número es par, entonces tiene que ser blanco, ¿cierto? Pues básicamente por la forma en la que están generados estos, ¿cierto? Entonces si empiezo desde la parte 0, 1, 2, 3, o la parte 0, 1, 2, 3, pues entonces aquí los impares son los blancos, aquí los pares son los blancos en estos dos. Y si no, entonces tiene que ser negro. Y eso es lo que teníamos que calcular, ¿cierto? Eh, ¿Qué es esto de acá? Entonces estoy calculando como la distancia al punto y miro a ver cuál es, pues como en qué caso estoy, en cuál de los cuadrantes estoy, que eso depende si X o Y son positivos. Entonces, como es la paridad de X y Y, eso me dice en qué cuadrante estoy. Y si no, no, y si no, nada. Y una vez sabiendo la paridad del cuadrante, pues miro la paridad del número y eso ya me determina si es blanco o negro directamente.